Listo, estamos grabando. Voy a dejar de... Bueno, entonces vamos a empezar la tercera parte de esta clase de metabolismo de carbohidratos. Vamos a ver las enfermedades relacionadas con el metabolismo de la fructosa. Bien, voy a dejar de presentar la cámara. Voy a compartir la pantalla. Y ustedes me avisan cuando estén viendo la pantalla. Sí, profe. Ya la deben estar viendo. Sí, profe. Muy bien, entonces, cuando vamos a hablar de la fructosuria o de la fructosemia o de las enfermedades relacionadas con la fructosa, pues tenemos que conocer un poquito del metabolismo de la fructosa. Estamos en errores innatos del metabolismo. Entonces, recordemos que la fructosa es un azúcar, es una lebulosa, es un carbohidrato, un monómero, un monosacárido. Nosotros lo consumimos en la dieta, se llama fructosa y su nombre viene porque es un azúcar, un sacárido que está de manera abundante en las frutas, en los vegetales, en la miel, por ejemplo. Este carbohidrato de 6 carbonos, pero que tiene ese, eh, ese anillo furanoso, como lo estamos viendo ahí, tiene más o menos, representa 4 kilocalorías por gramo. La fructosa entonces pues está de manera abundante. Cuando estamos hablando del metabolismo de la fructosa, tenemos que tener en cuenta que los principales órganos que van a estar implicados, donde vamos a tener estos metabolismos, este metabolismo es en el hígado, en los riñones y en el intestino delgado. También tenemos que pensar que nosotros tenemos fructosa, normalmente fructosa en, en, en nuestro organismo, pero nosotros no eliminamos fructosa, muy poquito eliminamos fructosa, es muy difícil detectarla. Por eso cuando utilizamos paraclínicos cualitativos y hay presencia de fructosa o algo que nos haga sospechar la fructosa, es tan diciente. Veamos un poquitico lo que tiene que ver con como con la fructosa en nuestro organismo. Y tenemos como dos aspectos importantes para las para la fructosa. Entonces, vimos que nosotros consumimos la fructosa, pero nosotros también producimos fructosa, que de hecho es un metabolismo supremamente importante que se da a través de la vía de las pentosas. Es una vía que es compleja, donde se producen una serie, desafortunadamente nosotros casi no le damos importancia, tanto los bioquímicos, los profesores de medicina y todo eso, porque aquí se dan una serie de isómeros, de metabolitos, de azúcares que son muy importantes, no por su papel protagónico, pero sí por el tipo de azúcares intermediarios que producen el organismo. Pero además, recordemos que en la vida de las pentosas existen dos grandes funciones, que es la producción de coenzima reductora tipo NADPH y tenemos
que va a producir la ribosa 5-fosfato, que es el azúcar que hace parte de los nucleótidos, o sea, de los monómeros del material genético, tanto de los ácidos nucleicos, tanto tipo RNA como DNA. Entonces hay como estos dos aspectos son fundamentales. Pero también tenemos que va a estar, algunos de los isómeros van a estar asociados con otras vías. Es el caso de la glucosa 6-fosfato, que no solamente va a estar asociado con la glucólisis, sino como con la producción de glutatión, porque gracias a esta glucosa 6-fosfato se va a producir este NADPH que va hacia el metabolismo oxidativo. Entonces, eso es una función importante de la fructosa que nosotros producimos. Nosotros sintetizamos fructosa. Muy bien. Ahora, hay una fructosa que nosotros consumimos en la dieta. Esa fructosa puede entrar por esta vía de acá o a través de los isómeros que se producen en la glucólisis se produce la fructosa. Entonces, primero voy a explicar un poquito eso y ya después seguimos adelante. Lo tiene que entender. Entonces, esa fructosa, y también quiero hacer una invitación importante con respecto a la fructosa, porque esa fructosa hubo un tiempo incluso que se recomendó mucho, pero si usted analiza este tipo de gráficos, se da cuenta que no es tan saludable la fructosa, ¿cierto? Porque la fructosa se puede ir hacia esta vía de acá y entonces obviamente, es decir, es una vía más rápida para llegar a formarse gliceraldehído 3-fosfato, entrar por la vía de la glucólisis, pero además de eso, en presencia de la sorbitol deshidrogenasa, se va lo que es los polioles, ¿cierto? Se va a producir sorbitol. Ahora, esa fructosa, sea que viene de la dieta o la que tenemos, la que hemos sintetizado, por ese papel que cumple en este punto, que es hacia el mantenimiento de la homeostasis calórica de glucosa, entonces juega un papel importante, es decir, el metabolismo energético. Entonces aquí vamos a ver las enfermedades de la fructosa que tienen que ver con la deficiencia de la fructoquinasa, de la aldolasa B y de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, la fructosa pues pues además de que vimos que tiene muchas funciones, pues de todas maneras esas fructosas van a estar de manera importante en algunas de nuestras células, en algunas de nuestros sustancias y secreciones, como el líquido seminal, como en las glándulas, en algunas glándulas, como en la leche materna, como en los ojos, en fin. Entonces, de todas maneras, la fructosa, además de los anteriores diapositivas que vimos que es importante, pues tiene funciones a nivel como celular, ¿cierto? Y de secreciones. Fíjense que aquí también vimos cómo esa glucosa, ¿cierto? Se puede convertir o se puede, eso es lo que se llama la vía de los polioles, ¿cierto? De donde a partir, por ejemplo, de sorbitol, que también saben que eso se utiliza como edulcorante, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Bien.
Vamos entonces a empezar con la fructosuria esencial. La fructosuria esencial, bueno, yo creo que ahí, espérate, no está. Vamos a hacerlo acá, ¿cierto? La fructosuria esencial entonces es una deficiencia de la enzima fructoquinasa. Entonces, ya vimos entonces que esa fructosa básicamente lo que va a hacer es que va a convertir, eh, eh, miremos acá vamos a estar yendo y viniendo. Tenemos aquí la fructosa y a esa fructoquinasa lo que va a hacer es que le va a colocar un fosfato a la fructosa. Es decir, que se va a convertir en fructosa 1,6-fosfato. Pero esa fructosa 6, esa fructoquinasa va a desacelerar esa vía que estaba por el lado de la glucólisis de fructosa a fructosa, glucosa 6 fosfato, que lo habíamos visto que estaba en la glucólisis. Y eso va a ser importante porque pues eso va a ayudar a ese metabolismo de carbohidratos, de glucosa a nivel de músculo y tejido adiposo. En la fructosuria, se llama fructosuria porque pues se elimina fructosa en orina. Y esto es causado básicamente por, por estas variantes genéticas. Se han encontrado estas dos mutaciones que son un cambio de glicina en la posición 40 por arginina y alanina en posición 40 por la treonina. Básicamente los genes autosómica recesiva, ¿cierto? Son los que nos van a expresar esta fructokinasa. Esta enfermedad la podemos llamar benigna. Puede llegar incluso a ser asintomática, o es asintomática porque no es en sí que es asintomática, sino que los pacientes pues no refieren. ¿Y por qué es asintomática? Porque es muy bonito, porque el paciente o el individuo que la padece, sobre todo cuando come ciertas frutas y verduras, le da diarrea, ¿cierto? Entonces, pues dice la madre o el paciente refiere que no tolera tales, pues las frutas, las verduras. Entonces, instintivamente la madre le quita o el paciente le quita, y entonces pues al quitar la fruta se quita, pues no hay el problema. Entonces, pero ellos obviamente van a aumentar su fructosa en sangre y en orina después de que consumen no solamente fructuosa, ojo con esto, sino también, lo pregunto en el examen, sino sacarosa y sorbitol, porque acordé que la sacarosa es un disacárido que tiene fructuosa y galactosa. Perdón, fructosa y glucosa. Estaba pensando en la otra clase. Y obviamente pues el sorbitol, que es lo que le echan para darle ese sabor dulcecito. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen? Como les he mencionado, casi que ninguno pasa desapercibido en toda la vida. Generalmente es por casualidad, porque tiene, por ejemplo, una diarrea por otra causa y le hacen por ejemplo, unas sustancias reductoras, unos azúcares reductores y así es como los encuentran. Pueden tener una función hepática normal, pues no tienen mayor problema. Aquí menciono un poquito el diagnóstico, pero todo el diagnóstico al final lo digo para todas las fructosemias. Entonces, como les digo, esto se hace pues con azúcares reductores, pero esto es para todas, ¿cierto? Y en esta, cuando pues por casualidad o se sospecha o la caen, que es un poquito
diferente de las otras, lo que se somete al paciente es que haga ingesta de alimentos ricos en fructosa y luego se mide la presencia de sustancias reductoras y entonces ahí se hace el diagnóstico. No hay tratamiento, no requiere tratamiento, muy buen pronóstico, así que esta es de las enfermedades, de las poquitas enfermedades que vamos a ver en este curso, que se llaman benignas, enfermedades huérfanas o errores innatos del metabolismo benignas, es decir, que no comprometen el desarrollo del individuo ni la calidad de vida del paciente. Vamos a ver ahora lo que se conoce como la fructosuria esencial hepática. Tiene muchos nombres, depende de donde usted lo busque, ¿cierto? Si usted busca fructosuria hepática, en algunas partes no le encuentra. Realmente se llama fructosuria esencial. Lo que pasa es que es de expresión hepática y es una fructosuria, o sea, un aumento de fructosa en orina y se llama esencial por deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa. Estamos ubicados acá. Estamos en esta posición de acá. Fíjense que esto tiene que ver con el metabolismo de la fructosa, pero está relacionado también con, pues es una enzima de la glucólisis. Lo que pasa es que este metabolito de este fructosa 1,6-fosfato, ellos están relacionados y son los que hacen como ese feedback que va a permitir controlar las vías. Esa fructosuria... ¡Ay, no! Otra vez. ¿Qué está pasando acá? Perdón, chicos, otra vez tengo problemas. ¿Me permiten un momento, por favor? ¿Vale? Porque esto está así. Por favor, me dicen cuando la estén viendo. ¿Listo? Ay, madre mía. Hola. Ya, profe, ya se ve. Bien. Es que parece que como estoy utilizo como que el lapicerito ese de pantalla y no sé qué es lo que hago y desorganizo las diapositivas cuando las pongo en pequeñito. Me dicen cuando la vean totalmente completa. Bueno,
Entonces, estamos aquí pues en esta que es la deficiencia por fructosa 1,6-difosfatasa. Entonces, igualmente, esta es una enfermedad que es autosómica recesiva, pero esta no es tan benigna como la que vimos. Estas dos que vemos acá también es un poquito difícil porque son muy parecidas en sus manifestaciones clínicas. Entonces, estos pacientes sufren hipoglicemia, desarrollan una hepatopatía que se puede complicar, se puede volver en una, pues, incluso si no sea, claro que es poco probable, pero si no se atiende rápidamente, puede hacer una falla hepática aguda. ¿Qué es lo interesante con respecto, como les decía, que casi todos pues tienen problemas de hepatomegalia? Es que ellos hacen esta hepatomegalia cuando consumen fructosa. Así sea en poquitas cantidades, hacen, hacen esa hipoglicemia y hacen esa hepatopatía, que puede ir desde una simple pues inflamación, alteración de funciones hepáticas hasta incluso una hepatomegalia. Entonces, estos pacientes nacen ay, no, pero ¿qué es esto? Estos pacientes nacen completamente normal, incluso, incluso cuando están en la lactancia, ellos están normales, ¿cierto? No hacen. Pero a medida que van pasando los días, el niño empieza a dejar, empiezan a dejar de crecer, empiezan a desarrollar hepatomegalia. Cuando ya les hacen todas las pruebas hepáticas, tienen hiperbilirrubinemia, tienen transaminasas aumentadas, albúmina, problemas en los factores de coagulación, porque pues y empiezan a sufrir sangramientos, empiezan a padecer ictericia, tienen a veces edema, incluso, o sea, inflamación, incluso ascitis. De hecho, los niños empiezan a hacer un rechazo de empiezan a hacer un rechazo de la alimentación, y cuando la consumen tienen vómito, diarrea. Rápidamente eso puede migrar hacia problemas del sistema nervioso, porque pues obviamente van a hacer una hipoglicemia, y entonces ya entonces empiezan a tener letargo, palidez, temblores, convulsiones. Bien. ¿Cómo se diagnostica? Ahorita, como les digo, aquí voy a mencionar ligeramente, seguimos con la ACV y ya después detallamos un poquito. Es decir, voy a repetir un poquitito. Pero aquí lo vemos, el diagnóstico aquí lo pasamos rápidamente. Y lo mismo el tratamiento, pero ahorita enfatizamos para los tres. Entonces, ¿y por qué hablo aquí de esta? Porque estas dos se pueden diagnosticar acá. Esta prueba la tenemos en nuestro medio, o la teníamos, yo ya no sé si la tenemos pues. Porque esto es una prueba de tubo que se llama el test de resorcinol. Básicamente simplemente coger la orina, se le echa un reactivo, cambia de color y con eso se hace el diagnóstico y se detecta el metabolito. Entonces, cuando hay sospecha, obviamente es porque recuerden que igualmente en países desarrollados, pues incluso a veces se incluyen dentro de los tamizajes neonatal, aunque las enfermedades de la fructosa, estas dos no se incluyen casi, pero algunos países lo tienen. Y la confirmación obviamente es por la actividad enzimática. También se hace en estas dos lo que se llama una prueba de tolerancia a la fructosa. Entonces, le empiezan a dar fructosa intravenosa o endovenosa, y empieza con monitoreo y medición de glicemias, y desarrollan una
severa hipoglicemia. Se han visto entonces variantes genéticas, ¿cierto? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy fácil, porque es eliminar todas las fuentes de fructosa, ya las vimos, ¿cierto? Entonces el de la miel, el de las frutas, el de las verduras, sabemos que hay unas carnes, como por ejemplo las vísceras, algunas leguminosas, los frutos secos pueden tener fructosa, entonces simplemente hay que restringirles todo esto. Pero además de eso, con estas dos, o sea, la fructosa 1,6 bifosfatasa y la aldolasa B, la que vamos a ver ya, entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que están recubiertos de fructosa o sorbitol o los alimentos que puedan contener sorbitol. Entonces estos son pacientes que hay que estar monitorando, porque obviamente ellos están bajo crecimiento y desarrollo, entonces hay que darle suplementos de vitaminas y minerales por la restricción tan severa que tienen de frutas, de verduras, que son la principal, y pues además no pueden comer muchas carnes, sobre todo vísceras, y entonces esto pues hay que darle esos suplementos y complementos, sobre todo como les digo, vitaminas y minerales. Ese tipo de dietas es siempre para toda la vida y muy restrictiva. Eso mismo es para la siguiente. Bien. Bueno. Hay algunos de estos pacientes, pues los artículos dicen que más o menos el 50% de estos pacientes pueden sufrir incluso acidosis láctica grave y hipoglicemia. Y de hecho eso pues los puede llevar a una hiperventilación, disnea, taquicardia, pues es decir, manifestaciones del sistema nervioso. Y los que son ya o mal manejados o de manera crónica, ellos pueden empezar pues presentar debilidad muscular, hepatomegalia, e incluso recordemos que hay algunos que solo pues al tener ingesta de fructosa o de sacarosa, olvidé decirle algo muy importante durante toda, no mentiras, creo que sí lo mencioné, que hay que tener en cuenta con el azúcar que consumimos en casa, porque ese azúcar es sacarosa, y la sacarosa es un disacárido que tiene glucosa y fructosa. Bien. Vamos entonces ahora, ¿qué pasó? Esta es la misma. No, mentiras. Entonces el otro 50%, ¿cierto? Puede que no presenten crisis, incluso como dice ahí, pueden pasar años sin ninguna crisis, pero tienen eventos que lo exacerban, como por ejemplo los cuadros infecciosos en algunos niños, y esto lo vamos a repetir mucho en algunas de las enfermedades, sobre todo en acidopatías y aciduras orgánicas, es decir, cuando hacen un recambio metabólico, sea por una infección o por una fiebre, o incluso el mismo crecimiento y desarrollo, pueden provocarles la crisis, pero el resto pueden pasar hasta desapercibido. Ahora, de esto lo que hay que tener en cuenta y que es delicado es entonces tener en cuenta el retardo mental que pueden llevar a provocar o que es el producto de las secuelas de hipoglicemia. Incluso puede llegar a ser letal por varias razones, porque se apagó el cerebro, no tiene combustible, no tiene energía, o porque pueden estar en situaciones que les provoquen pues accidentes o otro tipo de, de situaciones pues que puedan ser letales. Y obviamente estos pacientes pues van a tener
un crecimiento y desarrollo normal, pero un poquito más reducido, pues no son igual de talla y peso que los otros niños. Vamos a ver por último entonces lo que corresponde a la fructosuria por aldolasa B, o sea, eliminación de fructosa por esta enzima, que es la aldolasa B. Esta fructosuria también es conocida como la intolerancia hereditaria a la fructosa. Bueno, hay que decirlo, ya no se conoce, pues ya, o sea, es que antes clínicamente como que le decían así, ya no tanto, pero bueno, ustedes tienen que conocer todos los sinónimos de esto. También la fructosuria por aldolasa B se le conoce como intolerancia hereditaria a la fructosa. Es una enfermedad que es autosómica recesiva, ya vimos que es por una deficiencia de eh, la aldolasa B, que pues el gen es el aldo B, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener ahí, la fisiopatología, consiste en que hay una acumulación de fructosa 1-fosfato, sobre todo a nivel del hígado y de riñones, que lo hace que sea muy hepatotóxico y pues que vaya a largo plazo a dañar el riñón. Pero además de eso, quiero volver a centrarme en la parte genética, porque aquí es muy importante este puntito, porque aquí existen unas variantes que nosotros tenemos acá. Realmente esta es más frecuente que las otras, ¿cierto? Este gen está en el cromosoma 9, pero estas variantes son variantes genéticas que hay que ponerles un poquito de atención porque tenemos entre nosotros. Ahora, ¿qué manifestaciones van a tener los pacientes? ¿Cuáles son esos síntomas? Pues van a tener hipoglicemia, dolor abdominal, vómito, letargo, confusión. Fíjese que es muy parecido a casi todo lo que hemos visto acá. El daño hepático o el problema hepático se va a producir después de la ingesta de, fructosa o sacarosa. Entonces, resulta que hay una particularidad con esta enfermedad, y es que eso va, o sea, en el punto donde está esta enzima va a hacer que haya un aumento de malonilcoenzima A, que es un inhibidor de esta enzima que tiene que ver con los ácidos grasos, ¿cierto? O sea, la carnitina palmitoiltransferasa 1, que eso la veremos después. Acuérdense que ese es el paso para la oxidación de ácidos grasos que se da en la mitocondria. Entonces, eso va a reducir la cetogénesis. Por eso es que las hipoglicemias en estos pacientes son tan severas. Pero además de eso, va a producir acumulación de ácidos grasos de todas las cadenas en el hígado, ¿sí? Entonces, estos pacientes, cuando se les hace una biopsia hepática, claramente se va a ver fibrosis e infiltración grasa, ¿cierto? Una de las maneras en las que se puede quitar la sospecha es cuando se pone, de hecho existen pues algunas pruebas en algunos países donde por protocolo se hace una sobrecarga de fructosa controlada intrahospitalitariamente y con monitoreo de la glucosa, porque producen unas hipoglicemias muy severas, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando usted tiene como una hipoglicemia, una hiperlactatemia, tiene una acidosis metabólica menor que 7,
Fuera de eso, usted puede encontrar aumento de piruvato, de alanina, de cuerpos cetónicos, de ácido úrico y aumento de lípidos. Hay que sospechar en que podamos estar frente a un problema en el metabolismo de la fructosa. Acuerde que no hace el diagnóstico. El diagnóstico lo hace la actividad enzimática. Bueno, y también la relación, eso sí lo hacen acá, les puede servir mucho, eso lo hacen en nuestro medio, que es la relación ácido láctico, ácido pirúvico, que está aumentado, ¿cierto? También tenemos unas publicaciones, ¿cierto?, que nos están hablando sobre, ya pues, vamos a entrar al mundo del diagnóstico, ¿cierto? Y pues ya vamos a empezar una parte que si bien aplica para la Aldo B, ¿cierto? Podemos decir que para todas las enfermedades con el metabolismo de la fructosa, ¿cierto? Entonces, obviamente la confirmación se va a hacer. Acuérdense que lo que les dije ahorita, veo un poquito el diagnóstico, pero ahorita me voy a centrar más ya incluyendo las tres. Bueno, entonces obviamente la confirmación de esto se hace por la actividad enzimática. Esa actividad enzimática se mide en células o en hígado, por biopsia de hígado, intestino, riñón. Nosotros no lo hacemos acá. Pero eso en Colombia generalmente se hace con pruebas genéticas. No se puede hacer, por ejemplo, a través de fibroblastos. Creo que se salieron, un momento que se salieron y se... no. No sé qué sonó, perdón. Vuelvo a presentar. Es que tengo otra reunión ahorita. Bueno, sigamos. Me dicen cuando estén ahí ya todo. Pues todo completo. Bien. Entonces, como en las otras enfermedades hemos visto que se pueden hacer diagnóstico, medición de actividades de fibroblastos o en células de líquido amniótico de vellosidad coriónica. No, en este no sirve. O porque eso lo pongo en el examen. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento se hace principalmente, vuelvo y le digo, esto aplica para ambas, pues para las dos, pues la vimos que la primera no es tan compleja, entonces, pero para las últimas dos aplica, ¿cierto? Entonces, el tratamiento básicamente es evitar o prevenir las hipoglicemias y pues que haya gluconeogénesis, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace es con dietas fraccionadas, ¿cierto? Y dietas elevadas de carbohidratos, pero compuestos, no simples. O sea, los simples son la lactosa, la galactosa, el azúcar, la sacarosa, la glucosa, la fructosa, etc. No, aquí son cadenas largas. O sea, el almidón crudo, cereales, la papa, la yuca, o sea, todos los tubérculos, las verduras preferiblemente crudas, o sea, que tengan mucha fibra, ¿cierto? Y pues obviamente el almidón crudo, incluso hay algunos pacientes que necesitan nasogástrica, sonda nasogástrica porque
pueden hacer algunos picos de hipoglicemia. La hipoglicemia, pues en los bebecitos obviamente se trata con glucosa, ¿cierto? Hay que tratar la acidosis con bicarbonato y hay que monitorear o mejorar la acidosis láctica. Porque al mejorar esa acidosis láctica, ¿cierto? Estamos bloqueando la gluconeogénesis. Bueno, cuando entonces estamos, como vimos que se le va a dar glucosa, entonces hay que estar monitoreando y a veces entonces hay que utilizar la insulina, es decir, hay que dar la glucosa, pero hay que utilizar también la insulina, también hay algunos que utilizan metformina, ya eso pues depende del grupo de salud. Bien, ya el tratamiento crónico, ¿cierto? Es básicamente procurando mantener la homeostasis que todos debemos tener, pero es decir, nosotros hacemos picos de hiper o hipoglicemia y no pasa nada, pero en estos pacientes pues sí puede ser dramáticos. Entonces la idea es eh, que no tengan unos ayunos muy prolongados de más de 5 horas, no deben tener. Eso es muy claro que incluso con el ayuno temprano, o sea, a las 3 horas empiezan a presentar manifestaciones y pues obviamente el control de la acumulación de lípidos a nivel hepático. En cuanto a los episodios graves, entonces pues hay que tener mucho cuidado porque realmente, si bien estas enfermedades no son tan graves como otras que vamos a ir conociendo, eh, como tienen esas hipoglicemias, entonces pueden llegar a ser fatales. Hay que tener pues como mucho cuidado, sobre todo con los niños, que la alimentación de los niños es difícil y más pues cuando están en el colegio. Por eso aquí en todas estas enfermedades vamos a hablar de esa sensibilización que tiene que haber por parte de la familia y de los círculos sociales y familiares que rodean al paciente, pues para que no vayan a ver como esos episodios agudos. Estas enfermedades pueden llegar se pueden lograr bajo el cuidado de la ingesta alimenticia y evitar el ayuno, que el crecimiento y desarrollo sea completamente normal. El bloqueo metabólico, ¿cierto? También hay que tenerlo en cuenta. Y ese bloqueo metabólico es que no solamente es tener en cuenta la vía de la fructosa, sino pues las otras vías, en especial la gluconeogénesis. Bien. Cuando estamos hablando del recién nacido, que muchas veces no, sino que cuando él empieza a tener manifestaciones, uno de los protocolos que hay es que pues se deja al niño con líquidos. Entonces cuando esos líquidos solo con solución Hartmann, esos líquidos, hay un ayuno muy prolongado, entonces pueden hacer ese pico de hipoglicemia. Entonces por eso hay que tener un mantenimiento de, de energía, ¿cierto? Para evitar que haya hiperlactatemia y los otros que hemos visto, aumento de ácido, o sea, una acidosis cetósica, eh, ácido piurúvico y cuerpos cetónicos. Hay que evitar eso, ¿cierto? Y eso se hace como dando otros combustibles. Bien, ahora vamos a pasar a una parte de la fructosa, que son los detalles, queridos estudiantes, que realmente
ni siquiera valdría pues como la pena que yo lo dicte porque es que nosotros ya no tenemos eso en nuestro medio, pero la dicto por varias razones. Primero, porque en otros países y hoy en día ustedes son generaciones que son del mundo, entonces muchos de ustedes se van a ir a otros países a trabajar. Y estas pruebas se hacen en el mundo. O sea, pruebas que son cualitativas, semi-cuantitativas, se hacen en el mundo. En otros, incluso en otros países de Latinoamérica, como Chile, México, Argentina. Entonces, aquí han entrado en desuso y también, segundo, tengo la esperanza que alguno de ustedes quede sensibilizado y estas pruebas vuelvan acá. Y tercero, porque de todas maneras esto aparece dentro de nuestro sistema, pídanlo, no importa que no vayan, pero pídanlo porque en la medida en que lo pidan, pues de pronto pueden lograrlo poner. Yo tengo un artículo, ahí les dejo en la siguiente, ahí está, creo que sí, esa referencia es la mía, les recomiendo ese articulito mío para que se lo lea, que se llama, que es de pruebas bioquímicas para la detección de errores innatos del metabolismo. Bueno, entonces, estas pruebas yo las adoro, las amo, trabajé mucho tiempo con eso, que son las pruebas cualitativas. Esas pruebas cualitativas voy a hacer algo, no voy a detallar cómo está ahí, sin embargo yo les dejo eso allí para que ustedes lo tengan, que vamos a saber que les pueda servir cuando estén haciendo su profesión. Entonces está entonces la prueba del Resercino o Selinov. Esta prueba del Resercinol es muy fácil, muy rápida, en 15 minutos está esa prueba. Y es muy fácil, usted coloca la orina, usted le echa y ya queda rojo. O la prueba de Benning. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Se hace en HPLC, se manda al exterior en espectrofotometría de masa. Estas son costosas, se demoran mucho. En cambio esta, en media hora, en 20 minutos tiene la... pues y 20 minutos porque mientras usted prepara los reactivos, le echa la cosa, pero en un segundo usted... No, mentiras, perdón, me equivoco porque esta hay que dejarla, hay que poner la temperatura, la de Selinov. Pero en 20 minutos, 30 minutos, mientras usted pasa el reporte, está la prueba. Entonces aquí básicamente, esto es de nuestro artículo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted simplemente... Ay, ¿qué pasa? Usted simplemente le está... Usted le echa a la orina, le va a echar... le va a echar un reactivo, ¿cierto? Y como en la orina no hay presencia, esto en reacción no debía pasar. Entonces usted lo que le está echando es un reactivo que se llama el hidroximetilfurfural, que es el que le va a permitir que se una con el resorcinol, ¿cierto? Y entonces de esa manera usted va a tener este compuesto que es rojo brillante. Es una prueba colorimétrica y se puede medir. Realmente lo que estamos haciendo es la producción de un aldehído aromático. Es muy fácil, se deja calentando, nosotros logramos estandarizarla en 15 minutos, se empieza a dar el color. Bien, también está la prueba de Benning. Todavía se utiliza, por Dios, es muy informativa, muy fácil de hacer. Usted coge orina, la pone a hervir, le echa el reactivo ADN y a los 2 minutos se empieza a cambiar de color. Está desde precipitados, ¿cierto? Aquí pues se ven casi iguales, pero realmente se logra ver diferente, ¿cierto? O sea, como anaranjado, como marrón. Y entonces, pues, o sea, cuando se enfría, cambia ese color
y van en diferentes tonalidades, y eso puede ser el diagnóstico de presencia de glucosa, de fructosa o de sacarosa en la muestra de orina. Aquí vemos, por ejemplo, eso ya está súper estandarizado, ¿cierto? Normalmente, ¿cómo nos da? Yo creo que en las sustancias reductoras, en la clase de diagnóstico se los mostré, ¿cierto? Nos puede dar azul, nos puede dar verde. Pero cuando ya empiezan a cambiar de color, incluso puedo decir cuánto hay. Por ejemplo, si hay de azul a verde es 0 unidades internacionales, pero si lo vemos como un color ladrillo marrón, entonces decimos que hay 15 unidades internacionales. ¿Cómo se interpreta eso? Pues como positiva, negativa y de acuerdo al color. Y como eso ya sabemos más o menos, eso está designado, sabemos que si es positiva es porque hay concentraciones mayores de 30 milimoles por litro. Cuando están, y eso quiere decir que estás eliminando fructosa y quiere decir que tienes fructosuria. En cambio, en nosotros es menor, generalmente es ausente, de 30 milimoles por litro. Ahora, se pueden a veces reaccionar en los pacientes diabéticos. A continuación siguen una serie de tablas, no se las voy a preguntar, se las dejo como información de todo lo que yo reviso y manejo con mis pacientes, que les puede ser útil en su vida clínica. No lo voy a preguntar en el examen, pero aquí se las dejo. En estos momentos, en 2 minuticos, les voy a contar pues de qué se trata, pero no lo voy a preguntar. Simplemente aquí nos está diciendo, esto es de este artículo, los alimentos que son prohibidos y permitidos. Aquí está toda la gama, usted se lo puede compartir a sus pacientes. Entonces está desde productos lácteos, e incluso algunos alimentos, sobre todo lo que viene industrializado, hay que ponerle mucho ojo. Hay que tenerle, aquí está la lista de medicamentos que tienen fructosa, o sea, como analgésicos, como antibióticos, como alimentos agentes gastrointestinales, ¿cierto? Que tienen fructosa y que para que estos pacientes pueden ser eh, complejos. También lo que se llaman los suplementos, ¿cierto? Sobre todo esos suplementos que son con electrolitos, minerales y vitaminas, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, existen ya mejor dicho, en conclusión de todo esto, siempre al paciente que tiene problemas con el metabolismo de la fructosa, hay que preguntarle y hay que verificar mucho todo medicamento que se le envíe. Bueno, queridos, hemos terminado la clase. Aquí les dejo esto que les puede ayudar para su estudio. Preguntas, dudas. No, profe. Muchas gracias. Listo, perfecto, queridos. Muchísimas gracias y bueno, chao, gente. Chao, profe. Gracias. Chao.